tardes a todos, les doy la bienvenida una vez más a la clase de huevo, ¿sí? Va a ser la tercera y última parte, ¿sí? de este tema, así que bueno, vamos a darle comienzo a esta clase. Para comenzar vamos a hablar un poco de las aplicaciones de huevos y ovoproductos, ¿sí? Dentro de lo que es el campo de la alimentación, ¿sí? Van a ser variadísimas las aplicaciones de los huevos, ¿sí? Que se le da al uso del huevo. Por ejemplo, la elaboración de masas para bizcochos, dulces, aderezos para ensaladas, ¿sí? También para, por ejemplo, hacer merengues, caramelos. Todas estas preparaciones llevan incorporada, ¿sí? El huevo entero o una parte del huevo, ya sea deshidratado o no. Bien, entonces acá nosotros vamos a ver una tabla donde en esta tabla se van a detallar alimentos que llevan en su composición derivados del huevo. Si bien no vamos a ver cada uno, vamos a tomar algunos ejemplos, como ser por ejemplo los pasteles. Podemos ver que para la producción de pasteles lleva tanto huevos congelados, líquidos y desecados, y lleva todas las partes del huevo, es decir, se utiliza el huevo entero, la yema y la clara, ¿sí? Para realizar los pasteles. Otro ejemplo que podemos marcar es para hacer los helados, ¿sí? Postres helados. Vamos a ver que también se va a utilizar tanto el huevo entero, la yema y la clara, pero solamente en estado congelado y líquido, ¿sí? Para hacer postres helados. Por último, otro ejemplo que vemos en el caso de los aderezos, vamos a ver que solamente se va a utilizar la yema de congelados y la yema líquida, ¿sí? Esto era para que ustedes vean más o menos algunos ejemplos. Recuerden que esta tabla la van a encontrar en el apunte que acompaña este video. Bien, siguiendo podemos encontrar que también van a haber otros productos que tienen como materia prima el huevo y que se comercializan mucho, ¿sí? En los últimos años, que es la especie de huevo largo o digamos embutido de huevo, como ven ahí en la foto. Y se lo suele cortar en rodajas y puede sustituir al huevo duro tradicional sin el inconveniente de tener que pelarlo, ¿sí? Entonces ahí vemos uno de los productos del huevo. Después tenemos los huevos en escabeche, ¿sí? Que ya vieron la clase pasada cuando vimos la manera de almacenar los huevos. Son huevos duros pelados y ya envasados. Y la novedad que va a tener estos huevos escabeche que vemos en esas fotos es que va a tener un sabor adicional que va a venir del vinagre y las especies o aditivos que se añada a ese escabeche. Después también vemos que venden huevos revueltos, ¿sí? Ahí tenemos una foto donde vemos huevos revueltos con tocino en este caso, pero suele tener distintas combinaciones. Vemos las tortillas, ¿sí? Congeladas también. Ahí vemos tortillas de huevo y papa. Acá vemos tortillas de huevo, papa y cebolla que se venden así congeladas. Sus dimensiones y pesos permiten incorporarlas fácilmente a bocadillos y generalmente se emplean más en los sectores de hostelería y de restauración colectiva, ¿sí? Bueno, y por último también podemos ver ahí una foto de huevos fritos congelados también. Bien, siguiendo con lo que es la alteración y conservación, si bien está muy relacionado a la clase pasada, sí es como que le damos también agregamos otros puntos de vista en cuanto a la conservación y el almacenamiento en esta clase que ya van a ir viendo. Entonces, para hablar un poquito de lo que es la alteración, ¿sí? Los huevos pueden alterarse en distintos momentos, ya sea por ejemplo en la puesta y recogida, según el estado sanitario y la alimentación de las ponedoras y la suciedad que tengan los gallineros, puede haber una alteración en el producto. También se puede alterar durante su manipulación, ¿sí? El frotamiento de la cáscara, el cepillado, el lavado, ¿sí? De esa cáscara. También lo puede hacer durante el envasado, el transporte y el almacenamiento. Van a haber factores que pueden precipitar estos procesos, como son la temperatura interna, ¿sí? Las altas temperaturas aceleran la actividad enzimática del huevo. También puede alterar la humedad, que puede provocar enmohecimiento y la aparición de olores anormales, ¿sí? También lo que es la luz y el oxígeno, ¿sí? Van a ser también un factor que pueda alterar, ¿sí? Al producto, disminuyendo la resistencia de la cáscara.
vamos a tener que los huevos que no cumplen los criterios de calidad establecidos no van a ser aptos para el consumo humano, ¿sí? Las alteraciones y anomalías que presenten estos huevos se pueden detectar ya sea por observación a simple vista, es decir, mirar si las cáscaras están sucias, rotas, rajadas, mirando al trasluz, que va a estar muy relacionado a ese aparato que vimos en la clase pasada, que es el ovoscopio. ¿Sí? De esa forma podemos apreciar algunas deficiencias del huevo, alguna presencia de cuerpo extraño, manchas amarillas o negras, ¿sí? A la altura de lo que es la cara interna de la membrana de la cáscara, y eso se puede dar debido al desarrollo de bacterias o mohos, ¿sí? Otra manera también de detectar va a ser tras el cascado, ¿sí? Tras el cascado podemos ver que presenten olores anormales provocados por el tipo de embalaje, como ser la paja húmeda, el heno, o por la proximidad de sustancias olorosas como puede ser ajo, pescado, excremento, o por una alimentación incorrecta de las aves, ¿sí? También acá podemos ver tras el cascado colores anormales, por ejemplo, los huevos hemorrágicos, que a consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos en el proceso de formación del huevo, ¿sí? Se pone como de un color rojo, ¿sí? Unas manchas rojas. También podemos encontrar la clara verdosa de origen microbiano, ¿sí? Y una yema de color pardo cuando los huevos están podridos. También podemos observar la presencia de cuerpos extraños, como ser coágulos de sangre, que va a estar muy relacionado a lo que es el huevo hemorrágico, pequeñas piedras o restos de plumas. Podemos encontrar el germen demasiado desarrollado, entre otras cuestiones. Que todas estas cosas que nombramos, nos va a estar dando indicio de alguna alteración o anomalía en nuestro producto. Bien, las contaminaciones microbianas causan muchas alteraciones, ¿sí? De los huevos. Entonces, los microorganismos van a ser los causantes de muchas, ¿sí? Contaminaciones, y uno de los principales agentes de toxinfecciones alimentarias producidas tras la ingesta de huevos crudos o poco cocidos, o también por una cáscara sucia, es el género Salmonella, que ya lo mencionamos mucho en estas clases, pero en particular acá va a ser de la especie Enteritidis, ¿sí? Que puede causar estas toxinfecciones alimentarias. Bien, con respecto a la conservación, los huevos enteros que vayan a someterse a un proceso de conservación, independientemente del método aplicado, deberán ser lo más fresco posible y con un grado de calidad óptimo, ¿sí? Los sistemas de conservación aplicable a los huevos van a ser dos. Por un lado vamos a tener la inmersión, ¿sí? Que la inmersión es cuando se los somete a los huevos justamente a una inmersión en leche de cal o en una mezcla de silicato, y lo que se busca es prolongar el tiempo de conservación. En la actualidad, la producción de huevo a lo largo de todo el año es estable, por lo que este método ha perdido un poco de interés, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el frío, ¿sí? Como un método de conservación, y van a existir tres métodos con este mismo fundamento básico, por así decirlo, que van a ser la cadena de frío, que se puede aplicar siempre y cuando los huevos sean frescos, menos de 10 días desde su puesta, y se hayan mantenido a una temperatura inferior a los 8 grados Celsius. ¿Sí? A su llegada al centro frigorífico y antes de su entrada en las cámaras frías, se tienen que observar a trasluz para eliminar los que presenten alguna alteración, y después se procede a su marcaje, ¿sí? La cadena de frío debe ser respetada desde la producción de los huevos hasta su consumo. Después tenemos la refrigeración simple, que las condiciones de aplicación de este método son de temperaturas de menos 1 a 0 grados Celsius y humedad relativa del 80 al 85%. El periodo medio de conservación va a oscilar entre 6 y 9 meses. Los huevos deben introducirse en la cámara refrigeradora limpios y sin olores anormales. Se colocarán en posición vertical sobre bastidores de bandejas perforadas o en cajas con celdillas, ¿sí? Y ahí se almacenarán. Otro tipo de método que nos queda es la refrigeración en atmósfera gaseosa, que este método va, digamos, a consistir en mantener los huevos a 0 grados Celsius en una atmósfera formada por una mezcla de
aire y gas carbónico en diferentes concentraciones. El gas carbónico lo que hace es retardar las modificaciones enzimáticas del interior del huevo, reduciendo el desarrollo microbiano. En el momento de sacar los huevos de los refrigeradores, nunca se deben exponer directamente a la temperatura ambiente, ¿sí? Con el fin de evitar una condensación de vapor de agua en la superficie de la cáscara. Por eso se recomienda un proceso previo de recalentamiento desde los 0 grados Celsius hasta alcanzar la temperatura ambiente, ¿sí? Sea cual sea el método aplicado, los factores que van a determinar la calidad del huevo básicamente van a ser la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, mayores cambios constitucionales se producirán, ¿sí? Como ser aplanamiento de la yema al debilitarse la membrana vitelina, la fluidificación de la clara, entre otros, ¿sí? Entonces la temperatura es muy importante. También tenemos la humedad relativa. En condiciones de humedad relativa alta se va a reducir en parte la pérdida del peso que sufren los huevos durante su periodo de almacenamiento, ¿sí? Entonces es como una ventaja que haya una humedad relativa alta que reduce la pérdida del peso de los huevos durante su almacenamiento. Y el tiempo de conservación también es importante porque a medida que aumente ese tiempo de conservación se va a incrementar también las pérdidas de peso y de calidad del huevo. Bien, por otro lado tenemos la conservación de los ovoproductos, ¿sí? Que también, como vuelvo a repetir, son cuestiones que están muy ligadas a la clase pasada. Si bien acá le incorporamos un poquito más de información, ¿sí? Van a darse cuenta de que hay temas que se nombraron ya en la clase pasada, que estuvimos viendo cuál era la forma adecuada de conservar, ¿sí? Los productos, los ovoproductos o los huevos enteros. Bueno, acá lo que tenemos es un poquito hablar otra vez de lo que es la refrigeración, ¿sí? La refrigeración, tenemos que los ovoproductos refrigerados se elaboran en talleres de cascado de huevo, ¿sí? Situados a corta distancia del comprador o del cliente. Se les aplica un rápido descenso de temperatura de aproximadamente unos 6 grados Celsius y su periodo de conservación no debe ser superior a 24 horas. Después tenemos la congelación, el primer paso, ¿sí? En el proceso de congelación es la introducción de los ovoproductos líquidos en bidones metálicos o en bolsas plásticas flexibles, ¿sí? Después de eso lo que se hace es son transportados a túneles de aires enfriados con nitrógeno líquido a menos 30, menos 40 grados Celsius y su almacenamiento debe estar a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Esto vimos la clase pasada. Y vamos a tener que, si no se va a aplicar correctamente esta temperatura de congelación, pueden presentarse algunos cambios organolépticos, ¿sí? Entonces, si no se respeta estas temperaturas, ¿sí? Podemos tener algunos cambios, ¿sí? Como por ejemplo la cristalización de partes de agua de la composición del huevo que va a provocar en los huevos enteros la separación de la clara y de la yema. Por último nos queda ver lo que es la deshidratación o desecación. ¿Sí? Ahí vamos a tener que los ovoproductos líquidos que vayan a ser deshidratados se extienden en una capa fina sobre bandejas, ¿sí? Se los somete a una violenta corriente de aire de 65 grados Celsius o a un proceso de pulverización de forma de gotitas en un recinto donde es insuflado el aire caliente, ¿sí? A fuerte presión para poder deshidratar nuestro producto. La temperatura óptima de almacenamiento es de 0 grados Celsius y nunca se debe sobrepasar los 15 grados Celsius. Al cerrar los recipientes que contienen estos ovoproductos es preciso eliminar el oxígeno y reemplazar ese oxígeno por una atmósfera gaseosa inerte, ¿sí? Que suele ser dióxido de carbono, nitrógeno o estar solos o estar mezclados. Bien. Por último, ya casi terminando, vamos a hablar un poquito del huevo y la salud y las recomendaciones. Como ya mencionamos en clases anteriores, el huevo es un alimento muy valioso desde el punto de vista nutricional y que siempre ha sido básico en una dieta saludable, ¿sí? Entonces, en cuanto a recomendaciones, los especialistas en nutrición y dietética recomiendan el consumo semanal de 4 o 5 unidades, ya sea de forma visible. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de forma visible? Es como huevo frito, huevo duro, en tortillas, o de forma invisible, que puede ser, por ejemplo, en rebozados, cremas, en salsas, flanes, ¿sí? Bien, el consumo moderado de huevo presenta numerosas ventajas, ¿sí? Entonces, alguna de las ventajas que puede traernos va a ser
La calidad, o sea, la relación calidad-precio. Después vamos a tener las grandes posibilidades culinarias. Ahí lo que tenemos es que ofrece, digamos, múltiples preparaciones y elaboraciones de menú, y a veces esos menús son muy rápidos, entonces como que hay una ventaja. Su amplia aceptación, la alta calidad de la proteína y su contenido en otros nutrientes son algunas de las ventajas que nos confiere, digamos, este producto. Solo debe restringirse la ingesta de huevos y derivados a las personas que presenten niveles de colesterol altos, ¿sí? O factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, tenemos inconvenientes de un consumo excesivo, es decir, qué pasa si nos excedemos en el consumo. El abuso del consumo de huevo puede acarrear una serie de inconvenientes importantes que van a estar relacionados a la presencia de sustancias antinutritivas de la clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede presentar inhibidores de la tripsina del jugo pancreático, ¿sí? Es decir, va a haber un inhibidor de esta proteína que va a incidir negativamente en la absorción de la proteína de la dieta, ¿sí? Entonces, este inhibidor no deja actuar a esa proteína del jugo pancreático, entonces no podemos absorber los nutrientes que nos ofrece, ¿sí? Este producto. Y por otro lado, las proteínas ovomucoides y avidina son capaces de fijar la biotina del alimento, disminuyendo su absorción, ¿sí? Estas dos proteínas son termolábiles, ¿sí? Por lo tanto, es recomendable calentar bien la clara antes de su consumo. Y por otro lado, ¿sí? Otro inconveniente que presenta el exceso del consumo de huevos es el elevado contenido en colesterol de la yema, ¿sí? Hay numerosos estudios científicos que han demostrado que la colesterolemia no es consecuencia del consumo de un alimento en concreto, ¿sí? Sino de la dieta en total, teniendo en cuenta toda nuestra dieta. Además de otros factores como el contenido vitamínico, minerales, ¿sí? El contenido de ácido graso, saturados, poliinsaturados y las relaciones entre estos nutrientes. Bien, ya para terminar, o ir terminando, nos queda hablar un poquito de lo que es la digestibilidad del huevo, ¿sí? Y lo que es criterios de calidad. Entonces, para hablar de la digestibilidad del huevo, lo que vamos a hablar acá es que resulta difícil determinar, ¿sí? Lo que es el grado de digestibilidad del huevo, ya que van a influir una serie de factores diversos, como ser la coagulación de la clara y de la yema, ¿sí? La clara coagulada se digiere mejor que la cruda o la líquida, porque al desnaturalizarse sus proteínas pueden ser atacadas más fácilmente por las enzimas gástricas, entonces podemos absorber mejor. La digestibilidad de la clara coagulada es del 92% aproximadamente, mientras que en estado crudo solamente es del 50%. ¿Sí? Y la yema coagulada resulta muy indigesta porque los glóbulos de grasa que contiene se agregan, ¿sí? Se unen, dificultando la acción posterior de sales biliares y de las lipasas pancreáticas. Después, por otro lado, tenemos el batido del huevo, que lo que hace esta técnica de batir el huevo es aumentar la digestibilidad porque introducimos burbuja de aire al alimento, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, y esto hace que aumente la superficie total, lo que facilita la acción de los jugos gástricos sobre las proteínas. Los ingredientes que se le pueda añadir también van a influir en la digestibilidad del huevo. Si al huevo se le añaden alimentos hidrocarbonados, es decir, como por ejemplo el arroz, patata, pan, que son bastante digeribles en general, lo que va a hacer es aumentar el grado de digestibilidad del plato final. Y va a ocurrir lo contrario si lo que hacemos es adicionar alimentos de naturaleza más grasa o más proteica que son un poco más difíciles de digerir, ¿sí? Después tenemos lo que es la cocción de los huevos en grasa. Al cocinar los huevos con grasa, ¿sí? Por ejemplo fritos, tortillas, va a aumentar el valor nutritivo y energético de la receta por la adición de la grasa. Pero si no es correcta la técnica, lo que puede hacer es hacer más indigesta a ese alimento, ¿sí? Bien, entonces nosotros en resumen podemos decir que los huevos crudos son poco digeribles porque su clara está sin coagular. Los pasados por agua son los más digeribles, ya que la clara va a estar coagulada, pero no la yema.
El grado de digestibilidad de los huevos duros es menor porque la yema está coagulada. ¿Sí? Habíamos hablado de que la yema cuando se coagula es un poco más difícil de digerir por el contenido en grasa que tiene. Si la tortilla francesa no ha absorbido mucha grasa, va a ser bastante digerible, ¿sí? Y con el batido va a aumentar la digestibilidad, y el huevo frito es el que más grasa va a absorber y por lo tanto va a ser más indigesto, ¿sí? Más pesado, más difícil de digerir. Bueno, los motivos para favorecer el consumo de huevo, lo vamos a hacer medio rapidito para que no se extienda mucho nuestro video. Bien, los motivos por el cual nosotros vamos a recomendar o favorecer el consumo de huevo es por lo que ya más o menos venimos hablando, ¿sí? Por su mirada nutricional, porque tiene un buen aporte nutricional en nutrientes. Es decir, tiene proteínas de alto valor biológico, tiene hierro, tiene zinc, selenio, vitamina A, E, vitamina D, ácido fólico, vitaminas del grupo B como la B1, B2, niacina y especialmente B12, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales es un buen alimento desde el punto de vista nutritivo. Bien, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar un poquito del criterio de calidad a grandes rasgos. Sí, vamos a ver qué criterios tenemos en cuenta para referirnos a la calidad del huevo, ¿sí? Uno de los criterios es el estado de la clara. ¿Sí? Al observar el huevo a trasluz, ¿sí? Podemos ver que en los huevos frescos se va a presentar una clara blanca, amarillenta y una chalaza que está claramente dibujada, bien definida esa chalaza, ¿sí? En los huevos más viejos, la clara va a estar más líquida y la chalaza ya va a ser más delgada y menos nítida, es decir, se ve menos, va a estar como más borrosa. Con respecto al estado de la yema, como otro criterio de calidad, la yema de los huevos frescos es de tipo esferoidal y flota en el centro de la clara. ¿Sí? A medida que el huevo se va envejeciendo, la chalaza se rompe y la yema, con menor densidad que la clara, tiende a subir. ¿Sí? Con respecto a la cáscara, como otro criterio de calidad, tenemos que la cáscara de los huevos, una cáscara de buena calidad, tiene que ser gruesa, sólida, íntegra, mate y tan limpia como sea posible. Si está sucia, por lo tanto, posiblemente esté contaminada por bacterias, mohos, gérmenes patógenos, entonces los huevos se consideran insalubres, ¿sí? Otro tipo de criterio es de carácter organoléptico, ¿sí? Además de los aspectos de clara, de la yema, de la cáscara, el sabor también varía con la edad del huevo, siendo más insípido, ¿sí? Va a ser cada vez más insípido en los huevos viejos, ¿sí? Igualmente puede haber una alteración en el olor de los huevos, ¿sí? Que se va a indicar con la pérdida de calidad del mismo. Y por último, otro criterio más a tener en cuenta va a ser el tamaño de la cámara. ¿Sí? El tamaño de la cámara nosotros habíamos visto también ya en la clase pasada con respecto a la edad del huevo. Entonces acá lo que decimos en cuanto a este criterio es que en los huevos frescos la cámara va a ser fija y su tamaño aproximado es de 5 milímetros. Mientras que en los huevos más viejos se va a mover, esa cámara de aire se vuelve móvil y su altura o tamaño va aumentando. Si esto habíamos visto en la clase pasada. Ese aumento va a ser debido al paso de vapor de agua y gas a través de los poros de la cáscara. Recuerden que la cáscara es porosa, entonces hay un intercambio gaseoso, ¿sí? Por un lado y también por el otro puede ser por la evaporación del agua del medio interno, ¿sí? Porque hay como un cambio, si no es totalmente impermeable esa cáscara, ¿sí? Eso habíamos visto más o menos en la clase pasada. Con esto nosotros vamos a dar finalizada la clase de hoy, y no solo la clase de hoy, sino la unidad de lo que es aves y huevos. Como ustedes sabrán, va a haber seguramente un trabajo integrador de esta temática para poder que ustedes, digamos, apliquen los conocimientos adquiridos en estas clases. Saben que esto está basado en los apuntes que yo le preparo, así que cualquier cosa, todo lo encuentran en el apunte. Acá les dejo la bibliografía como siempre para aquellos que quieran abordar un poquito más los temas o indagar un poco más. De igual manera saben que yo estoy de este lado para cualquier consulta o duda que se les presente a ustedes. Así que bueno, esto es toda la clase del día de hoy y por ende el cierre también de una unidad.
Luego vamos a ver con el tema del receso invernal cómo seguimos y en qué momentos hacemos el trabajo integrador. Por lo pronto, esto es todo y seguimos en contacto entonces por los medios de comunicación que estamos manejando para seguir con esta clase. Les mando un saludo a todos y nos encontramos en unos minutos.